Me gustaría hablarle de otro tema, de dos humildes ciudadanos de la Riviera Maya. Se trata de don Lorenzo Manrique Rosado, de 87 años, y don Cirilo Maceda, que en paz descansen. Ambos son socios 50-50% de una empresa constructora de nombre Soanzun SADCB, a la que el Gobierno de Solidaridad Quintana Roo entregó por designación directa un contrato por más de 39 millones de pesos para la rehabilitación de la Quinta Avenida de Playa del Carmen, Quintana Roo, encabezada por la morenista Laura de Beristain. Don Lorenzo jamás supo en qué momento fundó esta empresa, ni sabía que había licitado por más de 39 millones al gobierno de una ciudad. Tiene problemas de cataratas y se dedica a sobar para ganarse la vida. Don Cirilo, que en paz descanse, jamás supo que tenía una empresa. Murió antes de dar con su domicilio. Laura Beristain también autorizó la compra por más de 720,000 pesos de insumos médicos para presuntamente atender la emergencia sanitaria de COVID-19 a la empresa Creatividad Vargo, catalogada por la Auditoría Superior de la Federación en 2016 como una empresa de simulación, un negocio de simulación. En una investigación realizada sobre el desvío millonario de la SEDATU, conocido como la estafa maestra, donde tiene relación, hecho que ya todos conocemos. Como era de esperarse, jamás llegaron los insumos a los hospitales ni a los servicios de salud, presidente. Tal parece que su discurso y ejemplo de combate a la corrupción y las malas prácticas pues no parecen permear en las filas del partido que usted fundó en 2013, ya que aunque jamás esté bien robar del erario público, a veces no es de sorprendernos que estas prácticas de antaño sean realizadas por los neoliberales, pero no por quienes dijeron en 2018 que eran la esperanza de este país, presidente. El pueblo de Solidaridad merece saber su opinión sobre estos actos de presunta corrupción, presidente. Pues que se proceda. Hay instancias para castigar actos de corrupción. Existe la Procuraduría Anticorrupción. Esta denuncia puede presentarse en esta oficina, en esta institución, y también en el Ministerio Público, en la Fiscalía General de la República y desde luego en los tribunales o instancias estatales que existen. Hay que hacer las denuncias con pruebas, ¿sí? Y que no se permita la impunidad. Nosotros venimos de un movimiento donde es público y notorio, se decidió enfrentar el principal problema de México, que es la corrupción. Y no se va a proteger a nadie. Lo dije en el discurso de toma de posesión, ni a mi familia, ni a mis hermanos, ni mi esposa, a ningún familiar, ni amigos, ni compañeros. Nosotros tenemos que cumplirle al pueblo y limpiar de corrupción al gobierno, porque es el principal problema del país. Estoy convencido. Antes ni siquiera se hablaba de esto. Bueno, a nosotros en la escuela, cuando estudiábamos en ciencias sociales, nos enseñaban de que se acumulaba el capital por la explotación que hacía el burgués del proletario y que se obtenía una plusvalía, una ganancia por la explotación del trabajador, y que así se acumulaba el capital y se generaba la riqueza y se hacían millonarios
unos cuantos a costa de la explotación de la mayoría del pueblo, sobre todo de los trabajadores. Pero eso no aplica del todo en México. Exacto. Aquí no fue así o no era así. Aquí la acumulación de capital en muchos casos, no quiero generalizar, se llevó a cabo al amparo del poder público mediante la corrupción. La corrupción es la causa principal de la desigualdad social en México. La corrupción es la causa principal de la pobreza, de la inseguridad, de la violencia. Entonces, tenemos que acabar con la corrupción, limpiar de corrupción el gobierno, y no porque venimos de un movimiento y son compañeros nuestros quienes se les olvida el por qué estamos en esta lucha. Exacto. Va a haber impunidad, de ninguna manera. Es el más obligado a actuar con rectitud, es el que viene de un movimiento de transformación. Desde luego, no se permite la corrupción a nadie, pero están mucho más obligados a actuar con rectitud, con honestidad, quienes llegan a los cargos a partir de un movimiento que tiene como propósito acabar, desterrar la corrupción del país. Presidente, con todo respeto, usted lleva más de 1 año y medio como presidente de la República, e incluso dentro de su movimiento se han destapado ya varios casos de estos de corrupción sin que suceda nada hasta el momento. No entienden los presidentes municipales, los funcionarios públicos, que eso se acabó, no han comprendido su discurso ni están en sintonía con el gobierno federal. Presidente, ¿alguna opinión al respecto? Sí, porque también se tiene que tomar en cuenta que vamos de arriba para abajo. Estos casos, si se trata de hechos reales, si existen pruebas, corresponden a las autoridades locales, porque los estados son libres, son soberanos. Hay muchas cosas que se hacen con presupuesto estatal, con presupuesto municipal, no compete a la federación. Son presupuestos autorizados por los congresos locales y esos congresos tienen como responsabilidad fiscalizar el ejercicio del gasto. No todo corresponde a la federación. Yo más apuesto, independientemente de que las autoridades locales también actúen con honestidad y que no se permita la corrupción, apuesto mucho al ejemplo, al buen ejemplo, al que sea mal visto el corrupto, que se estigmatice la corrupción. Ahora, por ejemplo, vienen personajes que estuvieron involucrados en actos de corrupción o se les acusa de actos de corrupción porque van a ser las autoridades competentes los que van a juzgar. Independientemente de lo que podemos recuperar, si hay bienes sustraídos ilegalmente del patrimonio público, independientemente del castigo
que de acuerdo a la ley se les tiene que aplicar un elemento importante también de justicia, es que puedan informar de cómo funcionaba el régimen de corrupción